La gratitud es la memoria del corazón. Frase de la semana. ¿Listo? Recordemos. Vamos a recordar escalas. Recuerden que las escalas, cuando nosotros vimos escalas, dijimos que las escalas normalmente se expresan cuando son de reducción de esta forma. 1 es a 2. Por ejemplo, 1 es a 20. ¿Qué significa esta escala 1 es a 20? ¿Quién me puede explicar? Uno en el plano, por un 20 centímetro en el plano, en la realidad son 20. Exacto. Entonces nosotros relacionamos lo que está en el dibujo o en el plano con lo que es en la realidad, en la parte real. Muy bien. Como nosotros hacemos esto, entonces vamos a mirar a qué escala está este problema. ¿Qué escala es la que nos están pidiendo en este problema? Recordando que todas las escalas siempre expresan así. Primero inician con 1 y luego con su equivalencia en la vida real. ¿Listo? Profe, sería 3.5 sobre 4. 3.5 sobre 400. 400. Porque dice 400 metros, pero como 3.5 está en centímetros, expresamos los 4 metros también en centímetros. Muy bien. Pero observen que aquí no está en la forma que normalmente van las escalas, que es de 1 a 20, de 1 a 50, de 1 a 100, siempre comenzando con 1. Como no está, entonces lo vamos a expresar como 1. Entonces, ¿cómo hacemos? 3.5 es a 400 como, y vamos a armar la escala, y como la escala debe comenzar con 1, aquí pongo un 1. Y aquí, ¿qué pongo? Como no sabemos qué nos va a dar, entonces X. ¿Listo? Ahí se podría hacer una regla de 3 simples, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿a qué será igual X? A 400 por 1 dividido 3,5. 400 por 1 dividido 3,5. Muy bien. ¿Y eso cuánto me da? 400,3 y abajo 3,5. 114,2857. 114,28, bueno, 28,57 y puntos, voy a ponerle puntos por ahí. Listo. Aproximo. ¿A cuánto lo puedo aproximar? Con 2 decimales. A 1. A 1,15. 12. No. 114,29. 29. Excelente. Aproximo a 2 decimales, como era 28, pero enseguida el 28 estaba el 5, entonces suprimo esos decimales y el 8 se aumenta una unidad. Entonces queda aproximadamente 114,29. Ahora sí, entonces, dígame cuál es la escala. Entonces, ¿cuál sería? La escala es de 1. Entonces, todas las escalas comienzan con 1. Es de 1 a 114,29. Exacto. ¿Qué significa eso? Que uno uno en el plano, uno en el dibujo valen a 114,29 en la vida real. Exacto. Que por cada centímetro en el dibujo, eso equivale, cada centímetro en el dibujo equivale a 114,29 centímetros en la vida real. Muy bien, excelente. Vamos con otro ejemplo. Esto es recordemos de la vez pasada, proporcionalidad directa e inversa. Miremos aquí, analicemos esta tabla. Estoy comparando dos variables. ¿Cuáles dos variables? Temperatura y volumen, dos magnitudes. Perdón. Temperatura y volumen, la estoy comparando. Observen la temperatura, cómo se comportan. ¿Qué notan? De que está, o sea, se está subiendo, se aumenta. Aumenta 10. Aumenta por 10. O sea, y el volumen también aumenta. Es decir, que hasta ahí tenemos una relación directa. Ahora, ¿hay proporcionalidad? Sí, profe. Sí, porque mire, va aumentando siempre en la misma cantidad, de la misma proporción. Entonces, yo ahí puedo decir que hay proporcionalidad. ¿Qué tipo de proporcionalidad? Directa. Directa. Directa, muy bien. Proporcionalidad directa, ¿listo? Ahora, como hay proporcionalidad, yo puedo hallar la constante. ¿Cuál sería la constante? ¿Recuerdan cómo se halla la constante de proporcionalidad? Se vaya dividiendo los factores. ¿Y cuáles son las variables? En este caso,
es dividiendo la variable dependiente sobre la variable independiente. En nuestro caso, ¿quién depende de quién? ¿Quién manda a La quién? El volumen depende de la temperatura, profe. Entonces, el volumen depende, ¿de quién depende? De la temperatura. Muy bien, muy bien, ahí está. Exacto. Y como me da una constante, esto significaría que cuando yo relaciono volumen con temperatura, en todos los casos me va a dar lo mismo. Entonces, volumen 28 es a 10, 10, como 56 es a 20, como 84 es a 30, permítame que aquí me equivoqué, como 84 es a 30, como, 102 es a 40. y ahora miremos si en todo nos da, ¿verdad?, el mismo resultado. Hagamos las divisiones, cada uno allá, 28 dividido 10, 56 dividido 20. Profe, le faltó una. Sí, pero pues, bueno, si quiere lo vamos a... Profe, todas dan igual, todas dan 2.8. ¿Todos dan igual o no? Sí, todas dan 2.8. ¿Cuánto da? El resultado es 2.8. 2.8, profe. Significa que ¿quién es la constante? ¿Cuál es la constante? 2.8. 2.8. Muy bien. Si graficáramos en el plano cartesiano, ¿qué nos daría graficar en el plano cartesiano? Una Entonces, línea recta. Una línea recta, excelente. Una línea recta, recordemos que cuando nosotros graficamos magnitudes que se encuentran relacionadas directamente, la gráfica siempre es una línea recta que inicia en 0. Muy bien, escriba la relación entre las variables. ¿Qué es allá la relación? ¿Cómo se relacionan las variables? Entonces, si nosotros recordamos de lo que vimos la vez pasada, dijimos que la variable dependiente o y, que no la llamamos variable, la llamamos variable dependiente o y, es igual a, en este caso, 2,8 por la variable independiente. Esa es la relación entre las variables. Lo que significa que el volumen es igual a ¿qué? A 2.8. A 2,8 por temperatura. por la temperatura. Por la temperatura, muy bien. Que es la variable independiente. Y esta es la relación que hay entre las variables. ¿Listo? Que el volumen es igual a 2.8 veces la temperatura. Miren la relación entre las variables. Observe que cuando nosotros hablamos de proporcionalidad directa, la constante siempre sale de dividir las variables, las magnitudes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Miremos aquí. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay en este ejemplo? En el A. ¿Será que es directa o es inversa? Y armemos la proporción. Profe, espera. Directa, ¿no? Directa, ¿por qué? Porque cuando el peso del animal sube, se le aplican más mililitros. Exacto. Armemos entonces la proporción para la yegua. ¿Cómo quedaría? 5, 5, ¿por qué 5? ¿Por qué no 3? porque ahí dice 5 mililitros por bovinos y equinos. Equinos. ¿Y la yegua es un? 5. Es un equino. Bueno, Daría 5 es a 100. A 100 como X X. es a 308. A 308. Excelente. Entonces, 5 mililitros por 100 kilogramos. ¿Cuántos mililitros por 308 miligramos? Muy bien. Entonces, vamos a mirar, resolvamos. X igual a ¿qué? A 12. 5 por 3, Ah. 8. Sobre 5 por 5 por 308. 308 dividido 100. Bien. Y eso es igual a 15,4. excelente. Ahora Bueno. les pregunto, ¿qué significa este 15,4?
Ese coma 4 es X. Por eso, ¿pero qué representa? La cantidad de mililitros que se le debe dar a la yegua de Ajá. supramacia. Excelente. La Ahora llegó cantidad, de 308 kilogramos. exacto, la cantidad de antibiótico que se le debe dar. Ahora miremos el segundo. Dígame ahí cómo se haría. A ver. Armemos la proporción. Ya no estamos hablando de un equino, sino de un ternero. Y ya no nos están pidiendo el peso, sino, ya no nos están pidiendo los mililitros, sino el peso. Entonces, ¿cómo quedaría? 3 mililitros. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Porque dice 3 mililitros por cada 50 kilogramos para Porque terneros, es un ternero. Exacto, muy bien. ¿Cómo? X. Como 4,5 es a X. Exacto. Porque ahora ya me están pidiendo es el peso. Y resuelvo. Muy bien. X igual ¿a qué? ¿Cómo se resuelve? Recordemos. 50 por 5 dividido 3. Muy bien. ¿Y eso cuánto nos da? 75. ¿Y qué significa ese 75? Es el peso de un ternero. Del ternero. Al que se le va a aplicar 4,5 mililitros. Muy bien. Excelente. Entonces vamos ahora a ver regla de 3,5 y regla de 3 directa. Pues ya prácticamente la vimos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? La regla de 3 es un proceso que involucra magnitudes. Estas magnitudes están relacionadas de forma directa o inversamente proporcional y allí se debe hallar un valor desconocido entre los otros tres. Recordemos que cuando hablamos de proporciones tenemos 4 valores. Cuando hablamos de regla de 3, de los 4 desconocemos un valor. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a hacer este método, quiero que lo miren. Dice, 5 libros cuestan 14,000. ¿Cuál será el costo de 3 docenas? Entonces, miren, vamos a identificar cuáles son las variables que intervienen aquí. Los libros. Los libros. Y el precio o el costo. Los libros y el precio de los libros. Muy bien. Muy bien. Ahora, 5 libros me cuestan 14,500. 500. Están las dos variables. Entonces, ¿Qué coloco aquí? 36. 36. Porque son 3 docenas, ¿sí? Sí. Y ¿Sí? sobre X. Muy bien. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay aquí? ¿Directa o inversa? ¿Cómo? Directa. Directa, excelente. Porque mientras más aumenten los libros, más aumenta el precio. Exacto. Entre más libros, mayor dinero tengo que pagar. Entonces, armemos la proporción. Armémosla. 5 es a 14,500. ¿Quién depende de quién? El precio depende de los libros. Entonces, el precio iría arriba. 14,500 es a 5. Como X es a 36. Como X es a 36. Listo, mire, ya la armé. Entonces, resuelvo. ¿A qué será X igual? A 14,500 por 36 dividido 5. Ana, cuénteme cuánto da esto. Calculadora en mano. Muy bien, ¿cuánto da? ¿Cuál, Ana? Ana, cualquiera de las Anas. 522,000. 522,000 dividido a 5 sería 104,400. Sí. ¿Qué significa esto? Que tengo que pagar 104,400 pesos por 36 libros. Excelente, eso es. Y como hay una pregunta, cuando hay una pregunta yo siempre debo dar una respuesta. Entonces, dígame la respuesta. Por 36 libros debo pagar 144,400 pesos. Exacto, voy a ponerle ahí, ustedes completan la... O por 3 docenas también se podría. Ajá, o como la pregunta no es por 3 docenas, entonces muy bien, también podría mejor para El que costo de 3 docenas es 104,400 pesos. Exacto, muy bien, ahí está. ¿Vieron cómo se hizo? ¿Listo?
Esa era directa. Ahora vamos a hacer una que sea inversa. Observen cómo se hace cuando es inversa. Vamos a hacer esta que es inversa. Entonces, vamos nuevamente a identificar variables. Mientras yo borro aquí, ustedes identifiquen variables. Listo. Identificamos variables. ¿Cuáles son? Obreros y días. Muy bien. Obreros, muy bien. Y días. Aquí está. Días. Entonces, días. Muy bien. Entonces, dicen. Si 15 obreros hacen cierto trabajo en 10 días, muy bien. ¿Cuántos obreros, pregunta, necesitarán para hacer el mismo trabajo? Porque primero necesito saber cuántos días se demoran. Entonces, ¿cuántos obreros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 6 días? Ahí está. Pregunta, ¿qué tipo de proporcionalidad hay ahí? Inverso. Inversa. ¿Por qué? Expliquen por qué. Porque si hay más obreros, obreros, menos tiempo se demorarán. Exacto. Muy bien, Sebastián, y muy bien. ¿Quién? Ana Lucía. Ana Lucía, muy bien. Entonces, claro, inversa. Y como es inversa, recordemos cómo se halla la constante cuando es inversa. ¿Recuerda cómo se halla la constante cuando es inversa? Multiplicando las variables. Multiplicando las variables. Cuando es inversa, la constante se halla multiplicando las variables. Exacto. Entonces aquí vamos a multiplicar. ¿Por qué vamos a multiplicar? Porque hay una proporcionalidad inversa. Excelente, muy bien. Entonces, quedaría entonces, dícteme. 10 es a 15. No, porque es inversa, entonces sería 15 es a 10. 15 por 10. Eso, 15 por 10. Esa 6 por X. por X, porque las variables se multiplican. Entonces, obreros por días y obreros por días, ¿sí? Variable dependiente e independiente. ¿Listo? Resolvemos. ¿Cómo se resuelve eso? X igual a ver, ¿cómo saco aquí X? ¿Cómo despejo? A ver. 15 por 10. 15 por 10 Es igual sobre 6. A 150. Espere, sobre 6. Bien. ¿Por qué? Porque voy a despejar. Este 6 que está multiplicando, utilizo la propiedad uniforme y lo cancelo dividiendo. Entonces queda 15 por 10 sobre 6. Me da 150 dividido 6. ¿Y eso cuánto da? 25. 25. ¿Qué significa ese 25? Que se necesitan 25 obreros para hacer cierto trabajo en 6 En días. 6 días. Listo. Pero- Ahora respuesta al problema. Respuesta. Se necesitan 10 obreros Ay, ¿pero por qué 10? porque se resta 25 menos 15. ¿Y Porque por ya qué? ¿Y por qué? porque ya tenemos 15, entonces tenemos que saber cuánto le falta 15 para llegar a 25. Exacto, porque la pregunta dice, ¿cuántos obreros más necesitarán para hacer el trabajo en 6 días? Ya tenemos 10 obreros, ¿cuántos nos faltan? Otros 10. ¿Otros 10? Perdón. No, tenemos 15, ¿cuántos nos faltan? 10. Ni tan 10 obreros más. Diga. Eso también se podría usar multiplicando ambos 10 por 15, igual dándole y haciendo la resta como en los problemas que uno aparece 6 por X, que igual No se puede, no, porque mire que esto es una multiplicación. Cuando está multiplicando al usar la propiedad uniforme se cancela dividiendo. ¿Listo? Por eso, pero usando lo que aprendimos de ecuación. Por eso, pero es dividiendo, como está multiplicando se cancela dividiendo, y se resuelve como una ecuación, sí señor, podríamos hacerlo así. ¿Listo? Ok, profe. Muy bien. Vamos ahora con la regla de 3 compuesta. Esta me encanta porque ya en esta ya vamos a trabajar no 2 variables, sino 3, 4 o 5 variables que están relacionadas ya sea
inversamente o directamente o directamente. Miremos a ver, entonces miremos este problema. Miremos las variables que hay. ¿Cuántas variables hay? Cajas, chocolatinas y precio. Y precio. Entonces, mire, en una regla de 3 compuesta intervienen más de 2 magnitudes y estas están relacionadas ya sea en forma directa, en forma inversa o en cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, identifico nuevamente variables. Las variables son cajas, chocolatinas y precio. Muy bien. Identifico. Ahora lleno la tabla. Entonces, 3 cajas con 12 chocolatinas cuestan 4.500. Luego me dice, ¿cuál será el costo de 5 cajas con 24 chocolatinas? Mira, ahí está, armé la tabla. Muy bien. Después de que yo ya armé la tabla, para poder resolver este tipo de problemas, hacemos lo mismo que hicimos arriba, identificar qué tipo de proporcionalidad hay. Pero hay un problema, como hay 3 variables, entonces yo debo relacionar cada una de las variables con la que está en la incógnita, con la que tiene la incógnita. ¿Listo? Entonces, mire, ¿cuál es la incógnita? Precio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a relacionar precio con cajas. Y vamos a mirar qué tipo de proporcionalidad hay ahí. Señores y señoritas, si yo aumento la cantidad de cajas, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. Aumentar. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay? Directa. Directa. Entonces, proporcionalidad directa. Muy bien. Ya. Ahora voy a relacionar chocolatinas con precio. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Entonces, miremos a ver. Si aumentan las chocolatinas, ¿qué pasa con el precio? Aumenta, profe. ¿Qué Aumenta. tipo de proporcionalidad hay? Directa. Directa. También hay directa. Muy bien. Proporcionalidad directa. Entonces, en los dos casos nos dio proporcionalidad directa. Mire que ya da 2. Entonces, armo las proporciones para cada una, para la primera y para la segunda, con respecto a la incógnita que es precio. Entonces, vamos a armar las proporciones. Entonces, comencemos con la primera. Cajas y precio. Entonces, vamos a armar la que tiene que ver con cajas y precio. ¿Listo? Vamos a armarla. Entonces, ¿cómo quedaría? Como es directa, armo la proporción. Recuerden que cuando la proporción es directa, ¿cómo se arma? 3 es a 4.500. Entonces, que es cajas y precio. Cajas y precio. Entonces, 3 es Entonces, a 4.500. como 5. 5 es a 5 X. es a X. excelente, muy bien. Entonces, según eso, X a qué es igual. Profe, A 4.500 por 5 sobre 3. 4.500 por 5 dividido otra vez. Exacto. 4.500 por 5 dividido 3. Dividido Excelente. 3. Muy bien. Ahora, lo dejamos ahí, no lo vamos a resolver todavía. Ahora vamos a relacionar las otras dos. ¿Cuáles son las otras dos? 12 Chocolatinas y Y precio. precio. y precio. Vamos con chocolatinas y precio. Como también es directa, entonces, ¿cómo queda? 12. 12 es a sobre 4.500. Como 24 es a X. Exacto. Entonces, 12 es a 4.500. Como 24 es a X. Como 24 es a X. Muy bien. Entonces, X es igual a ¿qué? 24 por 4.500 sobre 12. Muy bien. Entonces, X Profe, es y arriba igual no a la variable dependiente. a... sí, tiene toda la razón. Ahí nos tocaría identificar cuál depende de cuál. El precio depende de la cantidad de chocolatinas. Sí, la verdad era que habíamos podido hacerlo al revés. Pero como todo lo hicimos así, no nos va a dañar la constante. ¿Listo? ¿Listo? Profe, era 4.500 por 24 sobre 2. Ajá, muy bien. Bueno, pero como vamos a despejar X aquí, ¿cómo me quedaría? 4.500 por 24 sobre 12. 24. Sobre 12. ¿Listo? Entonces ahí está. Muy bien. Observen que me quedó X y X. Entonces, ¿qué hago yo? Después de que ya tengo esto, ahora lo que voy a juntar es esta con esta. Porque ambas representan
el valor de X. Entonces observen lo que hago. La sumo, porque como es una proporcionalidad compuesta, entonces la sumo. Listo, entonces queda X igual, y voy a tener en cuenta lo que me dijeron ahorita, X igual, y ojo, mire como la 1. ¿Qué se me hizo? Ay, que no quiero que se me vaya para el otro lado. Voy a tratar de borrar aquí para poder que quede aquí mismo. X igual, entonces X que es igual acá arriba. Mire, es igual a 4.500 Por 5 sobre 3. 4.500 por 5 sobre 3. Pero X también es igual a 4.500, que ya lo tengo aquí. Entonces se le suma, profe. Por 24. Mire cómo los unimos. Ahí lo cancelamos con la propiedad uniforme, ¿cierto, profe? No es que lo cancelé. Ah, bueno, ahorita mira. No, pero aquí no. Simplemente lo que hacemos es unirlos. Gracias a que estamos hablando de una proporcionalidad compuesta, a que hay proporcionalidad y a que la X es la incógnita en ambos casos. ¿Listo? Entonces, X es igual a 4.500 por 5 sobre 3 y X también es igual a 4.500 por 24 sobre 12, ¿sí? Y X depende de estos valores, tanto de esta multiplicación como de esto. Y resuelvo. ¿A qué es igual esto? Quedaría 540.000 sobre 36. ¿Y Y eso cuánto da da? 15.000. 15.000. 15.000, muy bien. ¿Qué significa ese 15.000? Ese es el precio. 5 cajas de, Eso cuesta chocolatinas 5 cajas. valen 15.000 pesos. Exacto, que 5 cajas con 24 chocolatinas cuesta 15.000. Excelente. Como hay una pregunta, recuerden que siempre que hay una pregunta hacemos una respuesta. ¿Listo? Finalmente, entonces Profe, ¿puede subir un poquitico que es que no alcancé a copiar? Gracias. Pantallazo, por favor. ¿Listo? Recuerden que yo luego publico el video. Sí. Listo. Bueno, ahora vamos con este rapidito. Nos queda poco tiempo. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Ya, comencemos. Léanlo y me dicen, por favor, ahí cada uno rapidito, ¿cuáles son las variables? Las variables. Obreros, Días, horas y metros. Horas y metros. Obreros. Días, horas y metros. Días. Horas y metros. Horas y metros. Horas y metros. Días, horas Y metros. Y metros. metros. Muy bien, eso sí. Y llenamos la tabla. A ver, comencemos. Obreros. 9. 8. 8 obreros se demoran 8. 9 9 días. días trabajando 6 6 horas. horas. 6 horas para Y pintar 30 metros. 30 metros. Para 30 metros. Ahora, 10 obreros. 10 obreros. ¿cuántos días 10. X dos días tardarán? 10 8 obreros. horas. Trabajando 8 8 horas. horas. 100 metros. Y 100 metros. ¿Cuántos metros? 100. 100. 100. Metros. Muy bien, excelente. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos así. Ahora vamos a nuevamente identificar el tipo de proporcionalidad entre cada una de las variables y la incógnita. ¿Listo? Entonces comenzamos. Vamos entre obreros y días. ¿Qué tipo de proporcionalidad hay? Entonces yo digo, vamos, tengo una obra. Si aumentan los obreros, ¿qué va a pasar con el tiempo, con los días? Disminuye los días. Se va a disminuir. Entonces, proporcionalidad Inversa. inversa. Muy bien. Vamos con las que siguen. Con esta. Con horas y días. Horas y días. Si aumenta la cantidad de horas que se trabaja, ¿qué va a pasar con los días? Va a Van a aumentar. disminuir. Va a aumentar. Disminuir. Muy bien. Va a disminuir. Proporcionalidad, ¿qué? Inversa. 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 Indirecta no, es inversa. Sí, si yo entre más horas trabaje, pues menos días voy a gastarme para terminar. ¿Listo? No es lo mismo trabajar 6 horas que trabajar 8. Si yo trabajo 6 y me demoro 9, pero si trabajo 8 me va a demorar Y con menos más días. obreros. Proporcionalidad inversa. Muy bien, vamos ahora con metros. Metros, ¿con quién voy a relacionar? Recuerden que las relaciones Con días. entre días Con la incógnita. y metros. Exacto. Ahora,
entre más tenga que pintar, entre más metros de pared tenga que pintar, ¿qué va a pasar con los días? Más días va a demorar, entonces es directa, proporcionalidad directa. Exacto, más días se va a demorar, entonces es directa. Mire, entre más metros tenga que pintar, pues más días me voy a demorar, directa. Entonces, mire, tenemos proporcionalidad inversa, inversa y directa. Entonces, ahora vamos a armar las proporciones. Entonces, para la primera, que es inversa, donde estoy relacionando obreros con días, es inversa. ¿Cómo se arma la proporción cuando es inversa? ¿Recuerden? ¿Cómo Se multiplica. Se multiplica. Entonces, ¿cómo queda? X No, es igual. mire, obreros 9 por y 8. días. Exacto, muy bien. Entonces sería 9 por 9 8 por es 8. igual. A 10 por X. No, conserve el orden. 9 por 8 es igual. X por 10. A 6 por Muy bien. Y entonces, ¿a qué será igual X aquí? 8. A 70. No. A A ver. 9 por 8 sobre 10. Ajá, muy bien. A 9 por 8 sobre 10. Excelente, muy bien. Vamos con la otra. Vamos a relacionar ahora horas y días. Y metros. Y días, horas y días. Las horas aquí con los días. ¿Qué tipo dijimos que era? Inversa. Como es inversa, ¿cómo queda entonces? Horas y días. A ver, ¿cómo 6 queda? por 9 por 6 sobre 8. 9 por 6 Sobre 8. Ajá, 9 por 6 es igual a X por 8. A X por 8. Muy bien. Y entonces X sería igual. A 9 por 6 sobre 8. Excelente. Sería igual a 9 por 6 sobre 8. Muy bien. Listo. Ahora nos queda, ¿qué nos queda ahora por relacionar? Los metros y Los los metros días. con los días. Los metros y los días. Muy bien, excelente. Pero los metros con los días, miren, aquí está metros y aquí está días. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de proporcionalidad hay? Directa. Directa. ¿Y cómo se arma cuando es directa? Entonces, dígame. dividiendo. Dividiendo. Entonces, ¿cómo quedaría? 30 es a 9. 30. A 9. 30 es a 9. ¿Cómo? Como 100 es a X. Está X. Como 100 es a X. Excelente, mire. Como 100 es a X. Y entonces, como 100 es a X. Y entonces, X es igual a... 30. No. Bueno, 9 por 100 dividido 30. Ajá. A 9 por 100 dividido 30. Mira, ya armé todas. ¿Sí vio? Obreros y días, horas y días, metros y días. Muy bien. Ahora los uno. Voy a unirlos todos. Y como en todas está la misma X, y la X depende de todas las otras, depende tanto de obreros como de horas y metros, entonces 1. Listo. X es igual a... 9 por Arriba, 8. empecemos por esta, miren. A esta. Entonces X es igual a 9 por 8 sobre 10. Pero también es igual a 9 por 8 por 6. por 6, a 9 por 6 sobre 8. Pero también es igual Por 100. a 9 por 100 sobre 3. sobre 30. Sobre 30. Excelente. Y mire ya, ahora sí, resuelvo. ¿Cuánto da? A ver. 9 por 8 por 100. Deme el resultado final. A ver. 18. 18. Todos lo están haciendo en la calculadora. 9 por 8 por 100 por 6 por 100. Luego lo dividen entre 10 por 8 por 30. Da 18, profe. Daría 18. Miren todos si les dio 18. Sí, profe, da 18. Los otros, Juan José, todos. Listo. Entonces, Sí, señora. muy bien. ¿Qué significa este 18? Que 10 obreros tardarían 18 días trabajando 8 horas diarias pintando 100 metros 100 de una metros. pared.
Excelente, muy bien. Una forma fácil de hacerla, que es la que van a encontrar en internet, ya nos queda poquito tiempo, aquí abajo está la actividad para que hagan y realicen, es haciéndolo así. Si es inversa, multiplicamos en línea. Y si es directa, multiplicamos en X. Entonces, esto es directo, entonces 8 por 9. ¿Sí? Perdón, 8 por 9 por 6, directa, multiplicamos en línea. Mire, 8 por 9 por 6. Y como esta es directa, ya multiplicamos en X, entonces por 100. Mire, en línea, 8 por 9 por 6 y aquí por 100.